bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Nos alegra muchísimo que nos acompañen. Este es un espacio que fue organizado por el programa Escrituras de Bogotá del Instituto Distrital de las Artes, del cual yo estoy a cargo, y por la red Relata, que hizo toda la gestión para traer a Nona Fernández aquí a Bogotá en el marco del encuentro de la red Relata. Y con la red Relata nos articulamos entonces para poder hacer un espacio abierto al público, porque la red Relata, ustedes saben seguramente que es un espacio que convoca a directores de talleres de escritura creativa y de tertulias literarias de todo el país, pero queríamos hacer un espacio abierto al público y un espacio en particular pues dirigido a las personas que participan activamente en los procesos de escrituras de Bogotá y también a personas que por otras razones pues conocieron de este evento. Yo no me voy a detener en muchos detalles biográficos, simplemente diré que Nona Fernández es una escritora, dramaturga, actriz chilena absolutamente extraordinaria que creo que nos ha revelado, al menos aquí desde Colombia, creo que lo podemos decir las personas que estamos acá, que me imagino que estamos aquí con mucha emoción, nos ha revelado una cara de la historia de Chile profundamente sensible, profundamente conmovedora y profundamente iluminada, creo yo, por la poesía y por las imágenes poéticas. Yo escribo poesía, entonces seguramente encuentro más poesía de la que hay en el mundo, Nona, pero, pero estoy seguro de que en tu prosa hay muchísima poesía y justamente por ahí es por donde quiero arrancar esta conversación. Yo creo, Nona, que una de las características que yo encuentro más placenteras en la lectura de tus libros es que tú te vales de imágenes, encuentras como una imagen en la que se engancha el libro. Entonces, por ejemplo, el espacio y las estrellas en tu libro de ensayos Voyager, por ejemplo, la iluminación en Chilean Electric, que se convierte en una metáfora para entender y comprender la memoria tanto personal como histórica de Chile. Por ejemplo, las piezas de autos en Avenida 10 de Julio, Huamachuco. Y en esas imágenes que tú encuentras, de alguna manera, encuentras esas imágenes para hablar de algo más, ¿sí? Como encuentras en ellas un canal que justo ahorita hablábamos de las metáforas antes de empezar y creo que es como un instrumento, una herramienta metafórica. Y yo creo que eso le da a tu prosa siempre una textura poética que está llenísima de intensidad, se siente muy, muy vital, muy cerquita al cuerpo, que yo creo que en últimas de alguna manera esa es la función de la metáfora. Entonces la primera pregunta, Nona, con la que yo quisiera empezar esta conversación es preguntarte cómo aparecen esas imágenes en tu escritura, teniendo en cuenta que quienes nos acompañan seguramente son en su gran mayoría personas que están interesadas en la escritura. Entonces me interesa que nos cuentes un poco de dónde salen esas imágenes. ¿Son un encuentro previo que te toca y te transforma? De repente encuentras como un chispazo, surgen a raíz de una investigación que tú haces, las vas encontrando a medida que escribes, o todas las anteriores en Todas las órdenes anteriores distintos. revueltas, Entonces, sí. como que nos cuentes un poco cómo ha sido eso. Seguro. Bueno, primero, hola a todas, a todos, a todes. Quiero ser formal y agradecer esta invitación, agradecerle al instituto, agradecerle a la red por traerme, por convocar a esta junta hoy día con ustedes, agradecer también al Fondo de Cultura Económica por hospedarnos hoy día aquí y a ustedes por tener ganas de reunirnos y juntarnos y conversar de las cosas que nos interesan, que nos apasionan, que no es poco, ¿no? Tal cual como está el mundo es importante celebrar reuniones como esta, ¿no? Me parece que es importante. Me meto en materia. Sí, todas las anteriores revueltas y desbordadas, nunca sé cuando voy a partir una escritura qué es lo que voy a encontrar en la escritura. Normalmente hay algo que es un deseo muy, muy poderoso que me lleva a escribir sobre algún tema en específico o una historia o hacer una investigación, pero ese deseo es completamente, me ciega, no sé nada de lo que voy a hacer, ¿no?
Y en esa ruta de investigación, porque normalmente estos deseos están muy encaminados a algún archivo, en mi trabajo siempre es así, siempre lo digo, no soy muy creativa, siempre parto de un archivo, de algo concreto que la realidad me ha regalado. En esa investigación empiezan a aparecer algunas imágenes que, que aparecen. Digo, seguramente yo las convoco también, ¿no? Eso, no soy ingenua en eso, pero en el trayecto van apareciendo. Y cuando las encuentro, empiezan a iluminar la escritura, ¿no? Y empiezan a dirigir la escritura también. Y empiezan a convocar normalmente una forma para esa escritura, que para mí es muy importante. El cuerpo, la forma de los libros es tan importante como el discurso o la historia que voy a contar, ¿no? Es como nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué es más importante, nuestro cuerpo o lo que tenemos dentro, o nuestro espíritu o alma, o como queramos llamarle, ¿no? No lo sé, pero me pasa lo mismo con los libros. Y esas imágenes normalmente van tejiendo la forma que va a tener el libro y me van dando el campo semántico de los libros también, ¿no? Pero eso no está previamente, no está previamente. Si hablamos de los textos que tú mencionaste, por ejemplo, voy a hablar de Voyager, por ejemplo, ¿no? Que es bien clara. Esta imagen de las estrellas y las neuronas, claro, es algo que apareció y que me abrió la puerta a la escritura también. Voyager es un libro que es un ensayo sobre la memoria, es un ensayo que me lo encargaron. Es la primera vez que yo acepto un encargo de escritura. Y mis editores me dijeron, ¿por qué no escribes un ensayo sobre la memoria? Yo creo que ellos querían algo más sobre la memoria histórica, ¿no? Yo les dije, ya, pero denme la libertad de que sea la memoria nomás y yo ver por dónde entro, ¿no? Nunca había escrito un ensayo, tampoco sé si lo escribí, pero me daba muchas vueltas cómo hacer, cómo partir, de dónde, de qué, sobre todo porque era un encargo y no nacía de mí, ¿no? Y me tocó ir bueno, mi madre estaba muy mal en ese momento, es un poco lo que abre el libro, se estaba desmayando. Mi madre, que iba a cumplir 80 años en ese momento, se desmayaba, ¡pa! Y me llamaban a mí los carabineros, las policías, ¿no? Señora, su mamá está aquí, se desmayó, y yo tenía que partir a buscarla. Me pasó varias veces, ¿no? Entonces, claro, a mi mamá le pasaba algo muy extraño, yo digo extraño, que era que no le importaba mucho desmayarse, lo que más le importaba era que no sabía lo que había pasado entre que se desmayaba y se despertaba. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Cuánto rato pasó? Y claro, la gente que normalmente la levantaba y la ayudaba, le contaba un poco, pero el relato no era muy satisfactorio para mi mamá y lo que más le preocupaba era en esos segundos o minutos, nunca lo supe, que perdía de memoria. Y no le importaba que se desmayaba en el medio de la calle una señora de 80 años, lo que era bastante preocupante. Vomitaba, era una ópera todo eso que pasaba. Pero a ella le preocupaba la memoria que perdía. Y empezamos a hacer una serie de exámenes con ella, neurológicos, bueno, de todo tipo. Y en algún momento fuimos a dar al examen al neurólogo, ¿no? Pensando ya, haciendo descartes. Y bueno, ella en ese momento estaba desarrollando una epilepsia focal, bueno, no voy a hablar del tema médico, pero lo loco fue que cuando hicimos un examen, mi mamá era bastante, era porque falleció después, le hicimos un examen, un electroencefalograma, ¿no? Y antes de ese examen, el neurólogo nos explicó un poco lo que íbamos a ver, de qué se trataba el examen, nos mostró imágenes de las neuronas funcionando en un cerebro. Y en esas imágenes, claro, cuando uno ve funcionar las neuronas, funcionan muy parecido como las estrellas, ¿no? O sea, uno piensa algo y se enciende un circuito de neuronas que parecen un circuito de estrellas, la verdad, como en el espacio. Hay una similitud muy grande entre las estrellas y el espacio y las neuronas y el espacio del cerebro. Eso fue lo primero que vi, ¿no? Y cuando a mi madre le vamos a hacer el examen, mi madre era bastante nerviosa, entonces todo esto la ponía muy nerviosa y todo esto, el examen estaba así, o sea, todo subía y bajaba, sus neuronas eran una locura. Entonces era difícil tomarle el examen, entonces el doctor le dijo, vamos a hacer un trabajo de relajación, por favor, tranquilícese, respire y piense en un recuerdo feliz, algo que la haga feliz, que la haga placentero, que usted la tranquilice.
Y yo estaba mirando cómo se encendía el circuito con el doctor mientras mi mamá estaba en eso. Claro, el movimiento neuronal bajó, empezó a tranquilizarse y de pronto empezó de nuevo en otro movimiento, era otro movimiento. Y dije, qué loco, porque sea lo que mi mamá está recordando en este momento, yo lo estoy viendo aquí, estoy viendo un recuerdo. Y ese recuerdo parece una constelación de estrellas. ¡Sa! Una imagen. ¿Ves tú? Cuando terminó el examen, se lo comenté a mi mamá, entonces le digo, mamá, mira, qué loco, porque vi un recuerdo, vi tu recuerdo. El doctor todavía no nos podía entregar un diagnóstico ni nada, pero nos fuimos comentando esto, entonces le digo, ¿qué recuerdo fue? ¿En qué pensaste, no? Y ella me dice, claro, pensé en el momento en que naciste. Claro, y si eso no es literatura, ¿qué es? No, claro, y ese libro parte con esa imagen que me la regala la realidad de alguna manera. Yo, de todas maneras, yo ya estaba buscando cómo escribir un ensayo sobre la memoria. No sabía cómo, pero claro, mi madre y este examen me regala una imagen. Y a partir de esa imagen construye un libro que reflexiona sobre la memoria, que se construye también como una constelación, porque son distintas historias muy disímiles que tienen que ver con el tema de la memoria. Y yo pensé, ya, yo voy a escribir una constelación. Pensemos que una constelación es un grupo de estrellas que alguien en la antigüedad, de manera muy arbitraria, decidió que constelaban juntas, ¿no? Y dijo, ya, esta es la constelación de Cáncer. Y son estas, y no son esas, son estas. Y son juntas y tienen esta forma y cuentan esta historia. Pero eso es pura arbitrariedad. La misma que ocupamos cuando escribimos, pura arbitrariedad. Y yo dije, ya, yo voy a hacer eso mismo, pero en el libro. Van a ser una serie de historias en virtud o en relación a la memoria, y yo las voy a hacer constelar en este libro, ¿no? Y vamos a leer algo así como una constelación. Esa fue como la forma con la que empecé a trabajar el libro, y el libro después se empieza a construir a partir de, claro, constelación de Cáncer, constelación de Géminis, y tomando diversas historias que a la vez relatan una constelación real de las que existen, ¿no? Pero claro, para explicarlo y para poder responderte, aparecen así las imágenes. El tema es que con el tiempo uno se va volviendo un poco más aguda en reconocerlas, ¿no? Cuando era más chica, yo era más torpe. Entonces como que se me pasaban las imágenes y después decía, oye, esto que había pensado, claro, con el tiempo y más oficio me he vuelto como una recopiladora de imágenes, ¿no? Y uno empieza a encontrar imágenes seductoras o interesantes donde menos lo imagina, donde menos lo imagina. Y así se van construyendo los libros, ¿no? Este partió desde esa imagen, hay otros que no, parto escribiendo y de repente aparece la imagen, ¿no? Hay un libro cortito que se llama Space Invaders, es muy cortito y pretendía ser un libro que contara una historia muy concreta y clara, que era la historia de una compañera de liceo mío, de colegio, que era hija de un criminal de la dictadura y nos enteramos de eso mientras estábamos en el colegio. En algún minuto recordé esa historia con un grupo de compañeras y dije, voy a escribirlo, esto es una buena historia. Y mientras lo empecé a escribir y empecé a hacer recuerdos de esa época para poder convocar esa historia, me apareció la imagen del juego, del Space Invaders, que era un juego que nosotros jugábamos en los 80 muchísimo. Es el primer shoot-off, ¿no? Y era un grupo de marcianitos que bajan con un tanque terrestre que se dedica a matar a los marcianitos, ¿no? Y jugábamos mucho, en tiempos de dictadura, toque de queda, nos encerrábamos, estábamos horas ahí jugando a esto. Y cuando aparece esa imagen, algo pasó también. Entonces digo, a ver, ya nosotros como marcianitos que... Ahí está. Hola. Buenas. Y aparece esta idea también de los marcianitos que parecían un poco un ejército de jóvenes. El libro habla mucho de eso, de cómo crecimos en la dictadura, de cómo aprendimos a salir a la calle, de cómo empezamos a reclamar y de cómo nos enfrentábamos también a la policía. Yo dije, esto se parece al juego, estas imágenes son como un poco equivalentes. Y empecé a jugar con la imagen del juego. Y el libro se empezó a constituir como el juego era, primera vida, segunda vida, tercera vida, game over. Bueno, y tomó el libro el nombre del juego, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa circunstancia, claro, la escritura me regaló la imagen, la investigación literaria me regaló la imagen. Y así, de distintas maneras van apareciendo.
Pues me encanta que hayas empezado por Voyager. Obviamente lo puse yo sobre la mesa, pero tiene mucho que ver con el título de esta charla, ¿no? La idea de que nuestros recuerdos se reflejan en las estrellas. Claro. Justamente salió de que yo estaba leyendo Voyager y me parece que es tan bella esa imagen que encuentras. Yo creo, Nona, que la escritura, lo he creído desde hace mucho tiempo, tiene mucho que ver con el acto de poner atención. Sí, Sí, con sí, sí, disponer la sí, atención en el sí, mundo y lo que sí, tú sí, decías, ¿no? Como afinar esa atención. sí. Y me parece muy lindo lo que nos acabas de contar, y es que esas imágenes no solamente te brindan un eje temático y una serie de, digamos, ya lo decías tú, de campos semánticos, ¿no? Mm, Entonces, el campo semántico del espacio no solamente permite hablar de la memoria personal, sino mm, permite, por ejemplo, hablar del agujero negro y de esos huecos que hay en la claro, memoria histórica, ¿no? claro, De esos lugares que se quieren chupar la información para exacto. que no esté ahí. Pero nos cuentas también algo que yo no había visto con tanta claridad y me parece precioso, y es que la imagen no solo brinda un campo semántico, sino que la imagen también brinda una estructura, Sí, sí, ¿no? sí, Entonces, esa estructura, ya nos decías, en Voyager, por ejemplo, es esta idea de los signos, ¿no? Entonces, sí, vas avanzando nos presentas personajes y esos personajes, cada uno tiene un signo zodiacal, claro, que es el momento en que el sol estaba pasando por ahí, claro. y es muy interesante porque a partir de ese signo zodiacal empiezas a desglosar más imágenes, pero esos signos van estructurando el El libro. libro, Ya claro. nos contabas con el caso de Space Invaders. ¿Nos podrías compartir de pronto un par de ejemplos más de cómo esas imágenes te han ayudado a estructurar los libros? Porque Sí, hablabas ahorita de la forma y creo que sin duda alguna la forma es un asunto fundamental en la escritura y no es sí. menor, ¿no? No, no, no es menor, es lo más Es importante, lo más es lo más importante. importante, ¿no? Claro, a ver, por ejemplo, mencionabas una novela que se llama Avenida 10 de Julio, Huamachuco. Avenida 10 de Julio es una, ¿cómo me decías, César, que se llama? ¿El 7 de agosto? Que es como, claro, es una gran avenida que son como 15 cuadras que están dedicadas solamente a la venta de chatarra automovilística. O sea, y repuestos, no, no solamente chatarra, algunas un poco chatarra y lo otro son repuestos, ¿no? Repuestos automovilísticos. Y yo estudié cuando era chica muy cerca de esa calle, la recorría siempre y siempre me parecía tan loco que toda la venta automovilística se dispusiera en un solo lugar de la ciudad, ¿no? Y que además la gran mayoría de esa venta fueran repuestos robados. O sea, es muy loco, pero cuando a uno le roban el espejo del auto, por ejemplo, va allí a comprar otro que se lo han robado a otra persona. Entonces es muy raro. Sí. A veces pienso que uno puede andar en un auto donde puede estar el espejo de uno ahí o un repuesto de uno. Pero me acerqué a la calle sin saber lo que quería escribir. Esto es más loco todavía, porque me llamaba la atención la calle como una cosa media entre sociológica y antropológica. Mm. Es decir, ¿qué hay en esta calle que me llama la atención? Y me paseaba por la calle y la miraba, la observaba. Y empezó a aparecer en esa investigación que era de simplemente observar. Hay muchos cafés con piernas ahí, que son cafés donde hay chicas... se ejerce mucho la prostitución también, ¿no? Con piernas le llaman porque las chicas andan casi, ay, no sé cómo decirlo, a culo pelado, con unas mini muy pequeñitas, y como está lleno de mecánico, claro, y yo entraba incluso a esos cafés, miraba a las niñas conmigo encantadoras, conversaba con ellas, con los mecánicos, tuve mucho tiempo dando vueltas para entender qué pasaba ahí, o sea, qué imagen configuraba esa calle en la ciudad. Y yo o me inventé, o es así, me inventé que, claro, es un lugar de reciclaje, reciclaje contemporáneo, ¿no? Allí donde nosotras llegamos porque algo nos falta, porque una pieza personal nos falta para poder movilizarnos por la ciudad, para poder movilizarnos por la calle, ahí la encontramos y encontramos normalmente una pieza que ha pertenecido a otra y empezamos a deambular por la ciudad con la pieza de otra y a entender que de alguna u otra manera empezamos a contaminarnos, ¿no? Y empezamos a trabajar unas con otras, delito mediante, porque todo eso tiene que ver con que, claro, con que el delito está ahí instalado porque todo eso está robado. Pero bueno, haciendo vista gorda de eso, me parecía que era muy interesante eso, ¿no? Un lugar donde todas podemos ir a buscar
algo que nos falta, una pieza original que nos falta y que no vamos a encontrar, pero vamos a recoger otra que le ha pertenecido a alguien y que nos ayuda, que nos puede servir de muleta. Y yo dije, wow, dije yo, esto es una linda imagen, ¿no? Esto de que necesitamos una pieza que alguien nos puede regalar. Y así yo en mi fantasía, en la ciudad todas deambulamos y habitamos la ciudad con piezas que no nos pertenecen, pero que sí nos pertenecen, porque hemos decidido jugar el juego, ¿no? Entonces, claro, empiezan a aparecer así las imágenes y empiezo a trabajar con ella. Y en ese libro en particular, claro, las piezas mecánicas son importantes y cada pieza va articulando un capítulo también. Y hay un personaje que está intentando reconstituir una mujer que perdió a su hija en un accidente automovilístico y quiere rearmar la furgoneta o el bus, no sé cómo se dirá aquí, pequeñito, donde su hija falleció, y lo quiere armar con todas esas piezas que va encontrando ahí, ¿no? Y bueno, y así aparece ese libro, ¿no? Así aparece ese libro. ¿Y qué más? A ver, puedo contar de Marciano también, que es la última novela. Marciano es un libro bien especial porque se constituye a partir de la conversación que tuve durante 4 años más o menos con un personaje real, Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que fue una agrupación que en tiempos de dictadura abrazó las armas para defender a la población de la dictadura, ¿no? Fue una de las agrupaciones armadas. Estuve 4 años conversando con él. Él está en un presidio, lleva más de 27 años preso, en un presidio muy estricto que ha vulnerado sus derechos humanos completamente, un tiempo en Brasil, otro tiempo en Chile. Y en mis conversaciones, que fueron conversaciones que sobre todo, por supuesto, visitaban esta historia épica del comandante, pero por sobre todo han intentado desmantelar esa historia épica y entrar como a la trastienda y conocer a la persona, a Mauricio Hernández más que al comandante, y contar la vida a partir de ese lugar, pero siempre desde el encierro, ¿no? Que fue algo que no lo tenía muy calculado, bastante ¿cómo decirlo?, ciega de mi parte, si iba a la cárcel a verlo. Pero el encierro era un lugar muy particular y en nuestras conversaciones apareció mucho la idea de las ventanas, de que a él durante mucho tiempo estuvo en presidios sin tener ventana, sin tener acceso a la luz del día. Y lo importante que eran para él las ventanas. Ahora, por ejemplo, él no tiene, más que ventanas, son unas ranuras que tiene, ¿no? Lo cambiaron de celda hace muy poquito y esas 3 ranuras que tiene, antes en la celda anterior, le hacían ver al patio de la cárcel. Nada muy elevado ni sugerente, ¿no? Pero cuando lo cambiaron, esas 3 rendijas van a dar a la cordillera. Y él ve la cordillera. Y fue como una fiesta cuando lo hicieron y me lo contó. Y me dice, veo la cordillera. Y me decía, y sale el sol. Todos los días veo salir el sol, porque todos los días sale el sol, me dice. Digo, sí, todos los días sale el sol, es algo que yo sé. Claro, pero para él esa visión, que para nosotros es algo que ni siquiera nos fijamos cuando el sol sale, simplemente salimos a la vorágine de la ciudad o la vorágine de nuestras vidas, para él esa visión es tremendamente importante y las ventanas comenzaron a ser un espacio muy importante en el relato. Cada tanto yo instalo una ventana en el libro, que es una ventana que a veces es una ventana de la imaginación, porque él no tiene acceso a esos paisajes, y a veces son ventanas que tienen que ver con su recuerdo, o tienen que ver con cosas que yo veo que él no puede ver y que intento regalarle en el libro también, ¿no? Ir estructurando ventanas para él. Y apareció eso, por ejemplo, como una imagen, y apareció también otra vez la imagen del extraterrestre o del universo, que me cayó casi como un regalo, porque es parte de una exploración que ya lo hemos dicho, siempre he hecho. Y cuando lo estoy entrevistando, en algún momento él me menciona que a él cuando cuando niño, le decían marciano. Y yo digo, qué fantástico, qué bien.
Y además él es muy, como ha estado tan encerrado durante tanto tiempo y un presidio tan estricto, la idea del universo para él también es como un espacio inconmensurable. Él está muy pensando en eso siempre y la ufología es algo que lo vuelve loco, ¿no? Tuvo un encuentro cercano en algún momento, un avistamiento, y es muy como que le da mucha vuelta al tema de los extraterrestres. Entonces yo dije, esto es fantástico, el comandante Ramiro cree en extraterrestres, es muy lindo, ¿no? Y entonces empiezo a jugar también con esa imagen, también la idea de que el libro es un libro bastante marciano porque no tiene una forma, es un libro raro. Yo digo que es una novela, no sé lo que es. Cada uno verá lo que es. Pero es un libro extraño. Como extraño es también él como personaje en la actualidad, también él es como un personaje de otro planeta, ¿no? Entonces, claro, esas imágenes aparecen siempre en la escritura y empiezo a elaborarlas, a trabajarlas y a sacarle como lustre, ¿no? A sacarle brillo. Y es lo más entretenido en la escritura también, cuando aparecen. Porque insisto que no son, yo creo que si uno las planificara no funcionarían. ¿No? Se llenarían de peso, ¿no? Acá aparecen solas, son como luciérnagas, ¿no? Que de pronto aparecen y de pronto desaparecen, ¿no? Entonces hay que intentar agarrarla y con cuidado trabajarla. Sí, hermosísimo todo lo que nos compartes, Nona. Eres una gran narradora también oral. Em, yo pensaba ahora que hay algo muy curioso en Marciano y es que originalmente esto estaba pensado como un guión, Claro, claro, ¿cierto? claro. Y me parece que es muy interesante también pensar para ustedes que son creadoras y creadores, pensar también como las posibilidades gestivas también o generativas del error, ¿sí? Como de la Sí. equivocación, de lo inesperado. Creo que ahí Oh, también pero es que pasa eso es lo mucho, más importante, porque sí. claro, seguramente esto pudiera haber sido pues una historia triste que decía, yo iba a hacer un guión con él, no se pudo, se acaba, pero, ¿no? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿hacia dónde se redirige? ¿Sabes qué? Yo creo que el azar en la escritura, yo al azar, el comprometerse con el azar o tener en cuenta el azar es lo más lindo, porque yo creo mucho en la intuición y creo en la magia negra. Voy a explicarme, no es que crea del todo en la magia negra. Yo le llamo magia negra a eso que empieza a ocurrir cuando uno empieza a encontrar, por ejemplo, estas imágenes, o empiezan a pasar cosas a pesar de uno. Y esas cosas son las mejores en el momento de la escritura. Voy a contar algo antes de Marciano, Perfecto, claro. porque creo que es un súper buen ejemplo. Yo tengo un libro que se llama Chilean Electric. Y es un libro que originalmente yo tenía un plan. Yo dije, voy a escribir un libro de crónicas sobre la ciudad de Santiago. Crónicas que de alguna manera observen ciertos lugares de Santiago que tengan algún vínculo en mi historia personal, para que yo pueda hablar también desde un lugar más emocional, más personal, y poder relevar esos lugares desde el lugar historiográfico o sociológico, pero también eh, con algún sabor personal, ¿no? Y dije, voy a partir por la Plaza de Armas, porque es un lugar que es muy emblemático en mi ciudad, y porque es el punto cero de la ciudad. La ciudad de Chile parte, no ahí, quizá un poco más allá, pero es un lugar muy importante, ¿no? Y es un lugar que yo siempre habité. Y además había una historia que mi abuela me contaba siempre, y era una historia que tenía como protagonista a su padre, que era mi abuelo, mi bisabuelo era un técnico eléctrico alemán que llegó a Chile en una empresa alemana a poner luz a Chile. Fue una de las primeras empresas que puso luz en algunos sectores de la ciudad y uno era la Plaza de Armas. Y mi abuela siempre, cuando yo me iba a dormir, me contaba historias de su vida y una que a mí me encantaba y se la pedía siempre era la historia de la ceremonia de la luz, que era el momento en que se había encendido la luz eléctrica. Entonces, que en realidad fue un sector de la Plaza de Armas. Entonces mi abuela me contaba el rito que ella había ido con sus hermanos a la plaza, que estaba oscuro, que en algún momento habían dado discursos y que habían dicho 1, 2, 3, ¡fa! Y se había iluminado la Plaza de Armas y mi abuela había visto por primera vez la luz eléctrica. Y yo lo encontraba hermoso, como primera crónica de un libro, La Plaza de Armas, mi abuela, la luz, precioso, dije yo. Voy a partir este libro de crónicas de Santiago con esta crónica de la Plaza de Armas. Y empiezo a hacer la investigación de esa ceremonia de la luz. Hay registros allá en Chile de eso.
Y todo correspondía mucho al relato de mi abuela, entonces todo iba calzando muy bien. Pero de pronto me empiezo a dar cuenta que esa historia que mi abuela me contaba y que había ocurrido, había pasado como 20 años antes de que ella naciera. Y que ella nunca había sido protagonista de esa historia, ¿no? Entonces cuando me doy cuenta de esto, yo iba en la mitad de mi crónica, digo, mierda, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Por qué? Y mi abuela ya no existía, no tenía cómo preguntarle. Entonces voy donde mi madre y digo, mamá, ¿te acuerdas la historia de la ceremonia de la luz? Sí, me dice mi mamá, que tu abuela llegó, ella se la sabía igual que yo, ¿no? Entonces digo, mira los archivos, esto no pudo haber existido, esto no fue así. Y nos quedamos todos en blanco con la historia. Entonces ahí apareció otra, o sea, me cambió completamente el libro y yo empecé a pensar, ¿por qué mi abuela me contaba esta historia mentirosa? Pero que orgánicamente para ella era un recuerdo. No tengo la respuesta, nunca la voy a tener, pero el libro se empieza a tratar de eso. Y es un libro que toma la metáfora de la electricidad y de la luz como algo que ilumina, pero también deja algo en oscuras, ¿no? Y empieza a transformarse la luz como una metáfora de lo que decidimos mostrar y de lo que decidimos esconder también. Y como la luz, por lo menos en la historia de Chile, y voy a aventurarme en la historia de Colombia también, fue sinónimo de progreso, y cómo también ese progreso nos ha traído, ha dejado muchas cosas en la oscuridad también, y eso podemos seguir observándolo hasta el día de hoy. Y el libro se transformó en otra cosa, y fue muy bueno que se transformara en otra cosa, ¿no? Pero con esto quiero ejemplificar cómo la magia negra comienza a articular también en nuestra escritura, y nosotras tenemos que dejarnos llevar por la magia negra, que por supuesto la convocamos y que tiene que ver con el azar, pero también con las cosas que están, las materialidades, ¿no? Y eso es muy interesante. Y con Marciano me pasó algo parecido porque yo fui convocada por una productora a escribir una serie de televisión sobre el Frente Patriótico y sobre la épica de esta historia, usando a Mauricio Hernández como la fuente principal de esta investigación. Y consiguieron un permiso en tribunales que no fue fácil, y yo comencé a visitarlo todos los viernes durante primero, bueno, fueron 4 años, pero el primer año fue por la serie, ¿no? Y mientras yo iba registrando esta historia épica, él me iba transfugando, yo le iba preguntando también sobre la bambalina, ¿no? Y a mí me interesaba mucho más la bambalina que la historia épica. Y yo decía, ¿qué hago? Porque esta historia épica de buenos y malos y de comandantes que hacen cosas, digo, igual era muy interesante, ¿no? Pero como que yo ya la idea de los héroes, yo estoy cansada de los héroes, yo ya no quiero más héroes, me gusta más la gente común y corriente, esa es la verdad. Y creo que los héroes son personas comunes y corrientes también. Por eso me interesaba más la bambalina, ¿no? Y en algún momento la serie se cayó. La productora se desarmó, se pelearon todos, no llegó ningún financiamiento, porque todo era muy ambicioso también. El personaje Mauricio lo iba a hacer Pedro Pascal, íbamos a tener financiamientos como de 4. No, era bastante ambicioso para ser elegante, ¿no? Y todo se cayó y nada resultó, y yo me quedé sola con un permiso para seguir conversando con Mauricio, y yo digo, bueno, ya no hay serie, y digo, qué bien, no tengo que contar esta historia épica, y le propuse escribir un libro sobre él. Yo ya me había seducido, sobre todo por ese espacio del encierro, ¿no? Un espacio muy particular, donde el tiempo no es lineal, donde el tiempo explota, donde el ayer y el hoy están súper enredados, donde los límites entre la vida y la muerte no existen, entre la ficción y la realidad no existen. El espacio del encierro es muy particular. Y a mí me parecía tremendamente literario ese espacio. Y le propuse hacer un libro que tuviese más que ver con eso, con él, con la bambalina de sus hechos. Por supuesto que la historia del comandante tiene que estar, él es parte, o sea, digo, el comandante y Mauricio son 2 caras de la misma moneda, y empecé a trabajar otro material, otro material o otro punto de vista del material. Y eso terminó siendo el libro que es un libro que a mí me interesa, digamos. La serie me interesaba menos porque la industria es la industria y el mercado está metido en la industria y uno obedece. Cuando uno trabaja ahí, yo ya no doy la pelea. ¿Qué quieren que haga? Yo hago lo que quieran. Pero claro, voy transfugando estas otras posibilidades de producción cultural que me parecen infinitamente más interesantes y más de acuerdo a lo que me interesa. A lo que me interesa y más de acuerdo a lo que quiero ofrendar también, ¿no? Para ustedes.
O sea, digo, para ustedes y para quien quiera leerlo, ¿no? Claro que sí. Y que son instancias de la atención, ¿no? Que, es decir, es la vida, no, no, es como es también ir más allá de esta idea de que uno se siente a escribir, es decir, la escritura en realidad es una cosa que está ocurriendo permanentemente en la vida Permanentemente, y por claro. eso tiene tanto que ver con la atención, ¿no? Es Claro. como disponer un campo y de repente se empiezan a establecer relaciones y empezamos a encontrar cosas. Y eso me lleva, Nona, como a la siguiente pregunta que te quería hacer y es que ya lo dijiste, en tu escritura no solamente aludes al archivo, porque te vales de distintos tipos de archivo, ¿no? Histórico, científico, personal, sino que el archivo también por momentos es presentado. Y eso me parece que es muy interesante de la estrategia de escritura que tú utilizas, y es que vemos fotografías, vemos recortes de prensa, vemos incluso testimonios, o sea, traes las palabras literales de otras personas al texto. Incluso me parece muy particular que en Cómo recordar la sed, editado aquí en Colombia, incluso la imagen se esquirla, se vuelve un fractal, ¿no? Y el texto se cuela entre las hendiduras de esa imagen. Entonces la pregunta que te quería hacer, Nona, es ¿cómo concibes tú esas posibilidades y esas tensiones entre la representación y la presentación del archivo para hablar de la memoria? Creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos de la forma de los escritos, ¿no? De cómo cada libro tiene una forma y uno debe intentar convocar esa forma o encontrar esa forma, ¿no? Y cómo esa forma debe hablar del sentido del libro, ¿no? Digo, la forma no puede ir por acá y el libro por acá, o sea, hay que encontrar esa comunión, como cada una de nosotras es coherente en forma y fondo, o intentamos serlo, los libros también intentan serlo, o por lo menos yo intento que lo sean. Y por lo tanto, claro, uno va siempre jugando y experimentando con eso. Para mí eso es fundamental. No podría escribir un libro igual al otro. O sea, esto de este era una vez, ¡ay, qué fome! ¡Qué aburrido! Digo, ¿no? Como que, no, yo creo que el desafío siempre es encontrar una forma que nos haga explotar la cabeza y que esa forma vaya de la mano de lo que estoy contando también, que sea tremendamente coherente, y incluso a veces la forma habla mejor que la propia historia de la historia, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante. Y en ese sentido, nosotros tenemos, por lo menos si pensamos en libros, tenemos páginas de un tamaño, y esa página la podemos, no tenemos por qué ocuparla solamente con letras, ¿no? Podemos jugar con... pienso mucho en lo que ustedes hablaban ayer, circula mucho en la charla que ustedes dieron, de cómo podemos, bueno, ellas hablaban de las vanguardias también, cómo podemos ocupar las formas que queramos en el momento de poder estructurar un libro. ¿Por qué no? O sea, por ejemplo, en este libro, yo, claro, que primero a mí me miraron un poco raro, porque Marciano es un libro que se ve gordito, pero es bien tramposo, porque el libro no es tan gordito. Sí. Porque yo lo estructuro como un diálogo, ¿no? Entonces, de pronto aquí dice M, y M tiene un párrafo, pero después dice N, que soy yo, y digo, sí, otra página, ¿no? Pero esa página en blanco no es arbitraria. No es arbitraria, también nos da un flujo de lectura distinto, y ese silencio en la página también nos dice algo. Y nosotras cada una la codificamos como podemos, con las herramientas que tengamos, pero a ellos los estoy invitando a hacerse cargo de esos silencios y de esos diálogos que son un poco en destiempo también y que algo quieren decir. Y hay páginas que de pronto tienen 3 puntos suspensivos. Y ahí ven ustedes qué hacen con esos puntos suspensivos, ¿no? O sea, yo por lo menos yo tengo algunas ideas, pero seguramente ustedes tienen otras mejores sobre esos puntos suspensivos. Y están las fotografías, y están los archivos, y está el juego a veces entre archivo y diseño. Y yo creo que eso es un experimento que por lo menos a mí me seduce mucho, me seduce enormemente, y que creo que no es nada nuevo, es algo que se ha hecho, las compañeras lo contaban ayer, hace mucho tiempo, y que claro, que es parte también del trabajo literario, ¿no? Y la idea de contar un relato de manera aristotélica, más bien convencional, digo que no es fácil tampoco, para nada. O sea, ya hacer este era una vez y terminarlo, y chan chan, clímax y desenlace, tampoco es fácil, ¿no? Digo, ya ahí hay un logro. Pero a mí ya, que ya estoy grande y que ya he dominado esa forma, lo que me interesa es desbaratarla, absolutamente. Me interesa mucho el ejercicio literario de desbaratar las formas, esa es la verdad. De proponer algo que nos desbarate también la cabeza y que nos haga y que nos desafíe también leyendo, ¿no? Eso me interesa mucho. Y que nos haga participar de la lectura.
de alguna manera. Y eso es, y al final desestructurar la forma es presentar una nueva forma, ¿no? Claro, Como que claro. al final es un juego infinito Infinito. Pero lo que sí me interesa es que no se repita. claro. Eso o sea, si yo Y que veo esté en función de lo que el de lo propio libro específico, está del diciendo. material, Claro. del material. Por eso siempre pienso que es muy importante cuando escribimos atender el material que estamos escribiendo, escuchar muy bien el material, interrogarlo bien, y darle atención, porque a veces tenemos mucha voluntad y vamos más rápido que el material y forcejeamos el material y lo encauzamos el material. No, y ahí lo echamos todo a perder. Y ahí la magia negra no funciona. La idea ahí de a poquito, que nos vaya hablando, que nos vaya entregando sus destellos, sus luces, y ahí vamos entendiendo cositas de a poco. Yo no creo en la escritura rápida, no la creo. Yo creo que todas tenemos procesos distintos, sin duda. Hay gente que cabalga muy rápido en la escritura, yo soy muy lenta, pero sí creo que es un proceso y debe ser una experiencia la escritura. Por lo tanto, en un fin de semana no vamos a terminar una novela. Si lo hacen, qué bien, pero imagínense lo bien que quedaría si ustedes le dan un tiempo de verdad a esa escritura. Y se hacen de eso un proceso de vida, porque lo que tú decías es muy importante. No es solamente elaborar ese material, es ver cómo vamos pensando el mundo en virtud de ese material también, ¿no? Y cómo la realidad cae en ese material. Es una manera de estar en el mundo, es una meditación, es una reflexión que tiene que ver con el hoy siempre. No con la historia ombliguista o encerrada en la propia historia, ¿no? El universo tiene que caer en esa historia nuestra. Y el universo se tiene que encontrar ahí, y eso es lo que hace que todas nos podamos encontrar en un libro. Y que de pronto, no sé, la escribió un ruso, y tú dices, ¡oh! Perdón el micrófono. Esta soy yo. Yo estoy en este libro, ¿no? Porque el universo entero cae en ese libro. Y ese es el desafío siempre. No es que lo logremos, ¿no? Pero lo intentamos. Claro. Me gusta mucho, Nona, ahora hablabas como de la participación, ¿no? De involucrar, invitar a la persona que lee a interpretar. Sí. Y eso implica dejar unos espacios. Y yo creo que para mí eso tiene mucho que ver justamente con esta diferencia entre presentar y representar, ¿no? Porque uno puede, digamos, simplemente leer los archivos, sí. digerirlos y Sí. contar una historia lineal, Exacto, ¿sí? exacto. O uno puede también, que ese es uno de los juegos que tú juegas, y es presentar los fragmentos de ese archivo, dejarlos ahí, disponerlos, Expuestos, claro. dejarlos Sí, expuestos sí, de sí. manera que quien está leyendo también pueda jugar y participar y Sí. tenga ese aire, tenga esa Exacto, distancia, exacto. tenga esa página vacía, metafóricamente hablando, para interpretar. Claro, y eso no significa necesariamente ir diciendo algo y después ilustrarlo, ¿no? Es todo lo contrario. Es como también que el archivo desbarate un poco el relato que uno está haciendo, ¿no? Y si yo voy a hablar, bueno, en cómo recordar la sed, hay una parte donde yo soy muy ilustrativa y que digo, hay una foto que quiero mostrarles, ¡pa! Y pongo el bombardeo a la moneda, ¿no? Pero el resto están todas las fotos dispuestas de manera bien fragmentaria también. Estoy hablando de algo y aparece una foto que aparentemente no necesariamente tiene mucho que ver, pero que en el relato completo sí tiene que ver, y que son los fragmentos desperdigados de un bombardeo, ¿no? Esa es un poco la idea de ese libro, que es muy chiquitito, es la idea, claro, la imagen es la imagen de... Claro, y esto es precioso porque esta fue una idea de Laguna, no todos los libros están así, y eso a mí me encantó justamente porque ellos juegan con desbaratar la propia figura, ¿no? Pero claro, esto está construido bajo esa imagen, la imagen de que hubo un bombardeo y de ahí salieron desperdigados millones de fragmentos, de escombros, y el libro habla un poco de cómo se van recogiendo esos escombros y van constituyendo una historia, ¿no? Y probablemente un bombardeo del cual todavía no salimos, ¿no? Un poco eso. Es como recoger mugrecitas e intentar reconstituir una historia a partir de esas mugrecitas, claro. No, hay un tema que es ineludible y seguramente siempre hablas de esto, pero creo que está chévere poder profundizar en ello en este espacio, y que es esa relación o esa interacción entre la memoria histórica, la memoria pública, la memoria colectiva y la memoria personal, la memoria más íntima. A mí me parece muy bello cómo tú interrelacionas una y la otra, ¿no? Como que ambas también tienen algo en común y es la opacidad, ¿no? Sí, claro. Como que no son
volviendo a la metáfora de la luz, no son esa luz eléctrica que todo lo Que todo ilumina, lo ilumina, sino claro. son más opacas. Y tienen interferencias. Y yo te quería preguntar, ¿cómo haces tú desde la investigación y la escritura como para identificar y explorar y investigar y sacarle el jugo a esos puntos ciegos de la memoria? Mira, yo creo que es un trabajo bien intuitivo, es bien intuitivo, ¿no? Y que con el tiempo, claro, uno va gustando un poco la mirada en esos espacios, ¿no? Pero tiene mucho que ver con una exploración en la cual he ido observando, no es muy brillante mi observación, pero que claro, la gran historia y la pequeña historia están completamente relacionadas, ¿no? Que la gran historia de las comunidades o de las sociedades nos interfieren completamente, ¿no? Es como que yo siempre me río, pero por lo menos en Chile, yo creo que aquí también debe ocurrir. Cuando hay una elección, por ejemplo, presidencial y el gobierno cambia completamente, siempre el taxista de turno te dice, me da lo mismo por quién votar, porque yo mañana me tengo que levantar a trabajar igual, dice el caballero. No sé si aquí dirán lo mismo, ¿no? Pero Sí, claro, y uno dice, ¿cómo le explico a este caballero que no es así? Y que claro, que en muchos sentidos yo entiendo sobre todo entiendo el por qué se dice, ¿no? Pero la gran historia nos determina completamente, nos ha determinado siempre. Y el punto es que no nos damos mucha cuenta porque normalizamos nuestro. Somos como el pez en el agua. El pez no ve el agua, el pez no ve las condiciones en las que vive, sean buenas, sean malas. El pez no tiene idea. Le preguntan por el agua y él dice, ¿cuál es el agua? ¿Dónde está el agua? Eso mismo nos pasa a nosotros. Oye, pero es que la historia que usted tiene, ¿qué historia? Él le digo, hey, perdón, la historia, ¿no? Y nosotras estamos determinadas por esa historia. Entonces, siempre he pensado que nos hacen creer mucho que esta gran historia la constituyen, y bueno, y no es mentira, ¿no? Se va escribiendo a partir de un guión que, por supuesto, nosotras no tenemos mucho que ver en ese guión, ¿no? Más bien padecemos la historia, ¿no? Y nos dan a votar una vez al año, o qué sé yo, una vez cada tantos años nosotros marcamos nuestro voto y sentimos, o nos hacen creer que con eso vamos determinando un poco los giros que la historia da, y en parte está bien que lo creamos, porque si no es muy deprimente todo, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que las historias de las naciones, de las sociedades, de las comunidades, nosotros también tenemos algo que ver. Y también tenemos mucho que decir al respecto, ¿no? Sobre todo que decir y que recordar y que constituir. Y en ese sentido, claro, creo en una memoria colectiva que se arma a partir de fragmentos que vamos armando entre todas. Que esos fragmentos a ratos pueden ser contradictorios y no importa, ¿no? Recién estaba conversando con Ricardo Silva es el Ricardo apellido, Silva. claro, con Ricardo Silva, que había leído yo recién había comenzado a leer su libro, que se llama Mural, que es sobre la toma del Palacio Justicia, y él parte con una ficha técnica muy bonita que dice que lo que él va a intentar hacer, más que contar una historia, es hacer un fresco, donde no van a haber protagonistas ni gente más importante que la otra, sino que todo el mundo va a intentar tener una voz en esa novela, ¿no? Y me pareció, si bien no terminé la novela, estoy leyéndola, que por lo menos las intenciones son muy parecidas a lo que yo pienso de lo que es la memoria, ¿no? Donde no existen protagonistas, o no deberían existir protagonistas, y todas nuestras voces deberían tener un espacio para poder articular o tejer o hilvanar una memoria colectiva. Y en ese sentido, claro, la gran historia y la pequeña historia se enredan, se súper enredan. Y normalmente somos nosotras las que podemos dar cuenta de esos entresijos que la gran historia nunca va a querer ver y que lanza los hoyos negros, ¿no? Y nosotras tenemos más posibilidades de observar esos hoyos negros. Esto es una metáfora también, una imagen muy bonita, que los hoyos negros yo no sabía, a lo mejor ustedes sí, pero yo pensaba que los hoyos negros eran nada, que eran espacios vacíos, que era un pedazo de nada, ¿no? Nada que se chupaba qué sé yo, a la Algo. materia. Y después entendí, investigando justamente por Voyager, que no, pues que los hoyos negros es tal nivel de materia comprimida que ya no hay luz y por lo tanto no vemos porque es mucho lo que está ahí. Y yo creo que eso me gusta más como imagen todavía del hoyo negro, porque es tal la cantidad de materia que está escondida ahí, porque nadie la ilumina, que no vemos, pero ahí hay mucho. Y nuestra pega, o nuestro trabajo es un poco intentar desordenar esos fragmentos para que entre la luz y podamos ver todo aquello que nos han escondido ahí, ¿no? Porque hay mucho relato, mucha historia, mucho personaje, mucho quién sabe qué.
Entonces me gusta pensar, claro, que esos hoyos negros, nosotras, mucho más que la institución, mucho más que la oficialidad, mucho más que la historiografía, posiblemente, podemos iluminar con nuestras pequeñas lucecitas, ¿no? Con nuestras linternitas. Y ahí tenemos mucho que hacer. Estoy muy segura que tenemos mucho que hacer. Y pasa también que a veces, y creo que tú lo contabas en la conferencia de Relata, a veces en esa intersección entre la memoria grande, la memoria histórica y la memoria más íntima, creemos a veces que estamos revelando la memoria histórica, la grande, y de repente se revelan son instancias de la memoria más íntima, ¿no? Pero Entonces tú claro, contabas, por ejemplo, en este proyecto de arqueología en el que participaste, cómo sí, creían estar claro. excavando fragmentos de la moneda para encontrar hallazgos históricos, arqueológicos, y en realidad lo que eso removió fue la historia de esa De esa familia que familia, vivía claro. ahí y donde se habían puesto esos Es que escombros, claro, ¿no? esa es otra imagen muy bonita que nos regaló ese proyecto. La idea de que, lo voy a contar, voy a contarlo a grandes rasgos para poder explayarme, ¿no? Eh, Estamos trabajando con un grupo de compañeras y compañeros en un proyecto bajo la pregunta, ¿qué pasó con los fragmentos de la moneda bombardeada? Que es algo que nadie nunca se preguntó porque probablemente no es tan importante, lo sé. Pero nosotros empezamos a pensar, es el primer patrimonio. De alguna manera el Estado de Chile, porque fue el Estado de Chile, el ejército, bombardeó el patrimonio de Chile, que era el Palacio de Gobierno. Son muy pocos los palacios de gobierno que han sido bombardeados, el de Argentina en una oportunidad y el chileno. No hay más, porque es una cosa muy loco, que el ejército de un país bombardee el palacio, ¿no? Y bueno, 50 años después del golpe militar, cuando ya nos hemos preguntado muchísimo dónde están los cuerpos, empezamos también a hacernos otras preguntas, como por ejemplo esto. Y nos encontramos con una historia, la historia de una familia que decía que la casa la habían construido sobre 20 camionadas que habían lanzado en un hoyo de los escombros de la moneda en el año 70 y algo. Y cuando nos contaron esa historia, quisimos ir a hacer un experimento arqueológico y ver si efectivamente en esa casa habían ruinas de la moneda, ¿no? Y esa pobre casa, nos autorizaron, por supuesto, y hicimos 3 unidades arqueológicas para investigar. En la primera no encontramos nada, en la segunda tampoco, en la tercera encontramos algo. Pero lo más bonito es lo que tú estabas contando, que mientras íbamos haciendo yo no sabía nada de arqueología, y tú vas cavando por estrato. Entonces, primer estrato, segundo estrato, y una vez que se acaba, sigues así, sigues asá. Y el primer estrato normalmente y el segundo encontrábamos puras mugrecitas de la familia, bolitas, juguetitos, huesos de animal, de asados que habían tenido, peinetitas, que eran mugrecitas de la historia de esa familia. Eso en el primer y en el segundo estrato. Ya en el tercer estrato esas mugrecitas se empezaban a mezclar con piedras de río, con material de la tierra, ¿no? Claro, y eso fue muy lindo. Y en la tercera unidad nos empezó a pasar lo mismo. En el primer estrato, mugrecitas, mierditas, basuritas de la familia. El segundo también. El tercero, piedras de río. Y luego empezamos a encontrar baldosa, madera, chamuscada, clavos oxidados. Y claro, bingo, dijimos, esto es la moneda. Y es muy probable que sea la moneda, todo eso se está investigando. Pero en relación a lo que tú dices es muy bonito, porque ahí descubrimos que, claro, esto que yo les estoy hablando de cómo la historia, la pequeña historia y la gran historia se enredan, en esa unidad arqueológica quedaba expuesto de manera muy pedagógica. La historia de la familia estaba completamente enredada con la historia del país. Y estaban las pelotitas y las mugrecitas y los huesos de pollo con esos pedazos de baldosa y con esos clavos que encontramos que son del 1700, que es cuando la moneda se construyó, ahí revueltos. Po. Entonces tú dices que esto es la historia de un país, esto es. Y además la historia de la tierra, ¿no? La historia que la tierra tiene, sus piedras de río, sus raíces. Es precioso. Claro, y eso es una imagen. Eso es una imagen. Entonces uno puede contar la historia de un país en el patio de una casa a partir de una excavación. Y probablemente es mucho más interesante contarlo que todo lo que yo les dije antes de la gran historia, la pequeña historia. No, abramos un hoyo en la tierra y ahí lo vamos a entender de manera más gráfica y probablemente más poética, sin duda. Y esa es como la fuerza de la imagen. Claro. En sí es
cómo comunica, es decir, no es un tratado, es No. una breve descripción que nos toca la Y es sensibilidad del leve. corazón y es leve. Las imágenes son leves, pero son muy poderosas por eso. Mira, hace poco estaba leyendo un ensayo de Ítalo Calvino, que son una serie de ensayos que dejó antes de morir. Él tenía que viajar a Estados Unidos a dar a conocer estos ensayos y se murió antes y quedaron todos esos ensayos ahí. Y el primero de esas charlas que iba a dar habla sobre la levedad. Es el único que he leído, lo estoy leyendo ahora en el hotel. Y hablaba justamente de eso, de cómo quitarle el peso. Si nosotros queremos dar a conocer algo, el discurso se vuelve pesado. Y lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Lo sabemos. Y él decía, con el tiempo he descubierto que es la levedad, ya habla un poco de la insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, que estaba en ese momento, era una publicación muy importante en ese momento, pero hablaba del poder de las imágenes y de la levedad de las imágenes, y de no cargar las imágenes con más peso, porque si las cargábamos con peso, él decía, se destruían. Y una imagen cuando es leve y es poderosa, claro, todas podemos entrar en esa imagen. Y cuando empezamos a ponerle peso, la empezamos a clausurar. Y cuando la clausuramos, ya no entramos todas en la imagen, ¿no? Claro. Y eso es muy bonito, claro, lo estaba leyendo, digo, lo saco a colación porque lo estaba leyendo anoche. No, y es verdad porque, claro, mucha gente se ha hecho siempre preguntas acerca de si una metáfora, por ejemplo, es traducible. Creo que la misma Claro. pregunta aplica para una imagen poética. Y mucha gente llega a la conclusión de que no lo es porque la potencia de una imagen es que es infinita, es Claro, virtualmente infinita, claro. está cargada de Está sentidos. cargada de ¿no? Exacto, y que no son significados, son sentidos, que es otra cosa. Yo creo que la literatura debe buscar más bien la circulación de sentidos y no de significados. Cuando ustedes les dicen, oye, pero es que tú con esta frase quisiste decir que... No, yo no quise decir absolutamente nada. Son ideas que quedan dando vuelta Claro, y que rebotan. que te evoca a ti. Exacto, Ahí que está te la evoca a ti, tú vas a tener participación. esas respuestas. Es que el río Mapocho, a mí me preguntan, ¿qué quiere decir el río Mapocho? ¿Qué sé yo? Ve tú lo que quiere decir en tu historia, cómo reverbera en ti esa imagen, ¿no? Pero si empezamos con el significado, bueno, Susan Sontag también habla de eso, ¿no? Aplastamos todo y nosotros lo que necesitamos es que elevarnos a otro lugar que no es la realidad. Es otro espacio, nosotros trabajamos en otro espacio. La realidad ya tiene su peso y no es menor. Y no es menor. Y también a mí me fascina porque la realidad es la que nos regala las imágenes, ¿no? Pero lo que nosotros construimos está en otro lugar y es ahí donde debemos mantenerlo, ¿no? Es una construcción por lo demás. La construcción poética, literaria, visual, toda construcción artística se instala es otra cosa. Y justamente en esa otredad, en esa construcción de otra realidad, es donde circula todo su poder político también. Porque a veces decimos, ay, es que yo necesito discursear políticamente, ¿no? Y ahí tengo que decir todo lo que siento y todo lo que creo del mundo. Construye una imagen, concéntrate en tu historia y va a salir solo tu discurso. Y es que el poder de la imagen también es que yo creo acerca el cuerpo, ¿no? En Colombia Sí, siempre somos un país donde hemos vivido tanto dolor en cifras, o sea, hemos vivido números tan dolorosos porque todo el tiempo recibimos números muy dolorosos. Sí. Pero creo que el arte y la imagen como recurso tiene esa herramienta de transformar el número en otra cosa mucho más sensible y próxima al cuerpo, ¿no? Al cuerpo y al inconsciente también, ¿no? Claro. Empieza a reverberar por otro lugar y a veces es mucho más efectiva, ¿no? Y es lo que nos pasa muchas veces cuando decimos, wow, esta película o este poema o esta obra o este cuadro me mató y uno termina llorando por algo que no sabe ni entiende lo que es y es intraducible y esa experiencia por lo menos para mí es maravillosa. Y es intraducible porque de verdad esa experiencia artística es intraducible. Y mientras más intraducible es, más poderosa es, y más linda, y más linda. Nona, quiero hacerte una última pregunta antes de darle la palabra a las personas que quieran de pronto hacerle una pregunta a Nona para que vayan pensando y preparando. Y ya ibas tú caminando hacia allá hace un momento y es, ¿cómo concibes tú, digamos, el lugar desde el que escribes en términos de la indefinición genérica? Es decir, tú sientes que
que son ensayos, que son novelas? ¿Sientes que es importante o sientes que es más bien una pregunta irrelevante? ¿Cómo te ubicas? No, mira, voy a ser muy honesta y partí con estos materiales literarios, porque lo único que yo estoy segura es que son materiales literarios. Desde ahí yo me defino, son materiales literarios. Ustedes pueden decirme lo que quieran, pero son materiales literarios. Pero ahí definir si son novelas, si no son cuentos, si son ensayos, si son crónicas, si son archivos, si son no ficción, si son ficción, siempre me ha incomodado profundamente porque no lo sé. Y en algún minuto cuando me he enfrentado a esta pregunta, evidentemente he empezado a pensarla, a pensar por qué he terminado haciendo estos libros, ¿no? De manera muy orgánica, sin un plan, he terminado en esto, ¿no? Y tengo ciertas respuestas bien pensantes, ¿no? Que te las voy a dar, pero no sé si son el origen real, pero por lo menos son las respuestas que me doy a mí misma, ¿no? Y es que, claro, yo creo que en un momento y en un mundo donde estamos llenas de límites y de fronteras y de pautas y de guiones, donde tenemos que definirnos a nivel de clases, a nivel de género, a nivel de todo, que a mí me agota profundamente, incluso a nivel literario, la literatura de los hijos, la literatura de los nietos, de lo que no sé qué. Claro, a mí los límites y los corsés me ponen muy mal. Entonces, claro, creo que orgánicamente he ido desarrollando una literatura que no tiene una clasificación muy clara, ¿no? Y que ha apostado por estas formas híbridas y que yo me he encontrado muy cómoda ahí. Y que el problema más bien lo tienen los libreros o los editores o incluso los académicos también, ¿no? Y a ratos, por ejemplo, hay una autora chilena que yo admiro profundamente que se llama Diamela Eltit. La Diamela es una autora muy vanguardista que comenzó trabajando en la dictadura, donde era hiper necesario entregar ciertos discursos sin entregarlos obviamente, porque de otra manera no iban a circular. Entonces toda su literatura es muy vanguardista hasta el día de hoy, si bien ella ha ido evolucionando. Su primer libro importante se llamó Lumpérica, y es un libro impresionante que yo la primera vez que lo leí no entendí nada, y después cuando lo volví a tomar un poco más grande, comencé a disfrutarlo y ahora es un libro, yo me debo a ese libro completamente, y la idea de la plaza de armas también está, bueno, circulo mucho en ese libro. Y la Diamela, en los años 80, cuando le dijeron, ¿qué es esto? Porque también es un libro como inclasificable. Y dijo, es una novela. ¿Y por qué no? Dijo la Diamela. ¿Qué es lo que define una novela? Esto es una novela. No vamos a seguir circulando con la forma clásica de una novela. ¿Qué es una novela? Esto es una novela. Y a mí esa respuesta también ahora a mí me ha desafiado. Entonces, a rato, si bien digo que no sé lo que son mis libros, ahora pensé, y por eso Marciano también tiene ese título, Marciano, que es algo que yo no sé lo que es una novela. Porque, ¿por qué no? Es una novela, ¿no? Pero claro, he ido circulando en esa pregunta, dando distintas respuestas cada vez. Pero claro que los límites creo que es un momento donde debemos desbaratar límites, ¿no? Sí, hay, en particular frente a la literatura, me pasa mucho que, por ejemplo, me encuentro con muchas personas que dicen, por ejemplo, esto no es poesía. Y luego uno les puede hacer una siguiente pregunta y es, ¿pero lo estás disfrutando? Es decir, ¿encuentras aquí valor estético? Y la respuesta es sí. Entonces la primera pregunta de repente es una pregunta muy chistosa, porque es como, si lo estás disfrutando, ¿por qué ponerle de partida un obstáculo a esa experiencia que busca el placer, busca la curiosidad? No, y además que en géneros literarios, o sea, estamos hablando de creación, ¿cómo podemos clausurar algo? ¿Cómo podemos definir qué es poesía? O sea, imagínate tú, si nos ponemos a definir qué es poesía, o sea, qué acto más poco poético que definir lo que es la poesía, ¿no? Entonces, claro, me pasa un poco lo mismo con esto. Con Marciano también alguien me dijo, un periodista allá en Chile, me dijo, pero esto es una obra de teatro. Y yo dije, ¿por qué? Porque claro, está escrito así, como un diálogo.
Y ahí por primera vez pensé que, claro, que estaba escrito como con una forma un poco dramatúrgica, que puede ser súper obvio, pero de verdad yo no lo había pensado, y soy dramaturga, y de verdad no lo había pensado. Y es porque las formas van saliendo orgánicamente también. Yo le dije, bueno, es una obra de teatro que es una novela, le dije yo. Claro, y la respuesta puede ser, sí, también. También, Claro, ¿no? sí. Como las obras, hay Verónica Gerber Visechi que tiene obras que expone como arte y Que expone como además literatura. es una autora que yo admiro profundamente, justamente por eso, porque no le importa nada cuál es el género de un libro, ¿no? Claro, y trabaja con lo visual tremendamente. Y yo creo que ahí hay digo, ¿por qué tenemos que limitarnos? ¿No? Es un poco lo que decía antes. Si tenemos por lo menos en un libro 2 páginas, ¿por qué nos vamos a limitar a llenarlo de palabras solamente? ¿No? Que no, digo que no está mal. No está mal, es una buena partida, sin duda. Pero ¿por qué no podemos ocupar otra fórmula, jugar un poco más, ¿no? De acuerdo. No, pues muchas gracias por esta conversación. Quiero preguntarles ahora si de pronto alguien quisiera, con base en esto que hemos conversado, preguntarle algo a Nona. Bueno, estoy muy agradecida por el espacio. Quería preguntarte, Nona, sobre esos procesos de creación durante tus proyectos literarios, a que te enfrentas pues como autora, pero también como pues persona. Creo que también en esos procesos de creación como que mentalmente hay mucha bruma, entonces a veces uno dice esto funciona o esto no va para ningún lado o qué es esto. Contarnos un poquito sobre ese proceso, Sí. a qué te enfrentas, y yo sé que en todos los casos no es igual, pero de pronto algo Sí. que como novatos, por así decirlo, Algo que pueda servir. poder servir. Sí. Gracias. Te entiendo perfectamente. Sabes que yo creo que hay algo que es súper importante cuando uno escribe, y es confiar en nosotras, en la nosotras que escribe. Eso es súper importante, porque yo creo que cuando la bruma empieza a aparecer, cuando la nosotras que no escribe empieza a interferir y empieza a decir, ¿para qué? No, esto no funciona. Yo creo que tenemos que ser fieles a esa lucecita que se encienda en el momento de la escritura, ¿no? Ese yo que está, no sé si es inconsciente o es más consciente, pero que tiene mucha más sabiduría que la persona que circula por la vida. Yo siempre digo, la que escribe es mucho más interesante que la que habla, o sea, sin duda. Porque nosotras en el día a día somos personas erráticas que vivimos locamente la vida, con todo el abrumarse con la vida, ¿no? Pero cuando nos detenemos a escribir, sacamos lo mejor de nosotras y empezamos un proceso de meditación y de reflexión de largo aliento que nos conecta con el universo. Y esa conexión no es menor. Y yo creo que hay que confiar en eso. Y digo, hay que confiar porque incluso si nos equivocamos es parte del proceso. En los procesos creativos no hay error, yo siempre digo no hay error, es parte, son los peldaños o las piedras que hay que ir pisando en el camino, porque nadie parte escribiendo algo y es bueno, o sea, nadie. Normalmente uno parte y la primera página es horrible, o sea, cuando uno construye el libro, normalmente terminamos leyendo un libro y decimos qué bueno este libro, pero ese libro no partió así, partió con garabatos, partió mal escrito, partió con tartamudeo, nada funciona así. Es el trabajo, o sea, es el resultado de un trabajo, de un proceso, y ese proceso tiene hoyos negros, tiene dificultades, tiene crisis, tiene errores, sin duda que tiene errores, pero es parte de la experiencia. Entonces, confíen en eso y no se angustien. Cuando algo no les resulta tan atractivo, vayan para adelante, vayan pensándolo. Y a veces uno escribe algo que no está muy bien, pero continúas y de pronto aparece una luz. Pero si no hubieses escrito todo esto, esa luz no aparecería. Yo siempre lo emparento mucho a los procesos actorales, yo soy actriz. Y hay algo que nosotros trabajábamos, ya no tanto, pero antes lo trabajábamos mucho, que era la improvisación, que es el espacio donde tú... ¿Aquí también? Perfecto, y entonces me comprenden. La actriz, el intérprete sale al escenario, no tiene idea de nada, y la directora te va lanzando algunas claves, y tú haces el loco de una manera que te juro que si uno no se quisiera, claro, se empezaría a odiar, porque uno realmente hace el ridículo. Pero no es ningún problema hacer el ridículo, ¿no? Por eso te digo, hay que confiar un poco, y de esa improvisación de pronto aparece algo, y ese algo que aparece, y esto lo digo siendo intérprete o estando afuera, cuando he visto procesos de improvisación, es evidente cuando algo encaja y algo ocurre.
y se tensa, algo se tensa y el intérprete empieza a funcionar. Y empieza a funcionar en algo que es intraducible, pero se entona. Y tú dices, ya, se armó. Y la directora le sigue lanzando cosas y se arma algo que es precioso y que es una experiencia, pero que si no hubieras hecho el loco durante 15, 10 minutos, a veces media hora, no hubiera ocurrido, ¿no? Con la escritura es lo mismo. Lo bonito de los procesos creativos es que si nos equivocamos o si hacemos el loco, no pasa nada, no matamos a nadie, o sea, no ocurre nada tremendo, no ocurre nada tremendo. Y hay que tener también mucho cariño y mucho sentido del humor con nosotras mismas. La escritura no es algo solemne, no puede ser solemne. O sea, nosotras podemos estar dispuestas a equivocarnos y a decir, y a reírnos y decir, pero ¿cómo escribí esto? Ya no pasa nada, ya lo escribí, voy a otra cosa. Quiéranse mucho como escritoras, como escritores. Ténganse paciencia, confíen en ustedes y ténganse cariño. Yo creo que si nosotras no nos tenemos cariño con nosotras mismas en el proceso escritural, ¿quién? Y rodeémonos también de personas cariñosas en nuestros procesos. Si vamos que es muy importante en algún momento empezar a abrir el proceso, que no sean personas que no sean cariñosas, que sean claras, que no sean tramposas en el momento de hablarnos, que nos digan la verdad, pero de manera cariñosa. Si de otra manera nos bloqueamos, obvio, si somos personas sensibles también. Entonces yo creo que el cariño es muy importante, tejer redes de cariño para poder, primero con nosotras mismas y después con el resto para encaminar esas escrituras, ¿no? Sobre todo cuando uno parte. Porque después uno se hace más vieja y uno ya no le entran balas y de pronto te dicen cosas que uno dice, chao, no me interesa, claro. Uno va y te critican y aparecen unos comentarios que imagínate que si uno se volviera sensible a todo. Pero eso con el tiempo, ¿no? Uno con el tiempo lo va aprendiendo también. Pero sobre todo al inicio es como las imágenes, hay que protegerlas. Ese yo que empieza a escribir hay que protegerlo y hay que confiar en él, Bueno, pues me gustaría que le diéramos un muy fuerte aplauso a Nona. Muchas gracias. Oye, vuelvo a agradecerles a todas, a todos. Juan, muchas gracias. Muchas gracias por la idea y por esta fiesta. Es un gusto leerte, es un gusto escucharte. Fue un espacio realmente extraordinario, increíble y siempre bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.